Saludos emprendedores, les doy la bienvenida a esta sesión sobre cómo constituir una empresa tecnológica de la mano del experto de Luis Vázquez. Esta es una charla que forma parte del programa de incubación de Zona 3 Labs, en donde nuestro objetivo es brindarles los conocimientos necesarios para que desarrollen productos de alto impacto que utilicen la tecnología blockchain. Y le cedo la palabra a Luis. Adelante, varios lo conocen, los que no, pues bienvenidos. Gracias, Diana. Pues sí, un gusto compartir esta tarde. Espero que, ya escuché ahí en los comentarios que a lo mejor las expectativas son altas, entonces, híjole, trataré de hacer justicia a estas expectativas, tratando pues de aportar valor a sus emprendimientos, ¿no? Creo que ah, cabe primero hacer unos disclaimers, entonces, si quieren, déjenme nada más presentar pantalla. Am, Ya compartes pantalla, ya lo tenemos aquí listo. Compartir la pantalla, compartir. ¿No? Ok, ahí está. Entonces, este, ya me adelanté, ya me spoileré. A ver, vamos a regresar hasta el principio. Ahí está, ¿no? Entonces, la plática versa de aspectos legales para la creación de una empresa de tecnología. Obviamente, y si nos quisiéramos poner muy bueno, capitalistas, ¿no? Muy centrados hacia las innovaciones tecnológicas centradas en temas peer-to-peer, pues probablemente tendríamos que irnos a lo mejor a cuestiones de si una DAO, si no una DAO, si entre partes del código Slate y todo ese tipo de situaciones. Entiendo que en este caso pues no va tan allá, ¿no? En aras de proveerles lo más apto para su desarrollo. Creo que pues no está tan centrado en estas filosofías que nos ha dejado el Bitcoin, vamos, de no tener intermediarios y no participar a lo mejor en el sistema tan fiat. Entonces, por esta ocasión voy a calmar a mi maximalista interior y vamos a visualizar esta información desde una perspectiva un poco más fiat, ¿no? A establecer estos convenios que a final de cuentas, digo, en muchos apartados, pues no dejan de ser regulaciones internas o sí peer-to-peer de los socios, ¿no? O de cómo se establecen acuerdos entre socios para tratar de generar las mejores condiciones de desarrollo para la empresa. Pero bueno, primero que nada, y ya viendo esta primera, digamos, causación o encausación de la plática hacia temas legales slash fiat, cabe hacer estos disclaimers que también son muy pertinentes previo a lo que tendremos que revisar de fondo, o espero que alcancemos a revisar de fondo en los próximos minutos. Y es que, pues bueno, digo, como siempre, ¿no? Creo que digo, yo puse ahí de peligro, y la verdad es que sí es un aviso de peligro. Habrán en su camino, pues, situaciones jurídicas que de no atenderse con tiempo, ¿no? De no tomar una actitud preventiva respecto a ellas o de sí invertirle a tener perfectamente documentados o acomodados los temas legales, sí conllevan riesgos al final del camino, ¿no? Creo que los años de experiencia que he tenido en materia, digamos, corporativa, siempre es frecuente que en los acuerdos de socio, pues, digo, al principio todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Todo, a lo mejor nos dejamos llevar un poco por el impulso y no hacemos estas medidas previas y que al final del camino sí conllevan peligros desde peligros regulatorios, ¿no? Que la autoridad nos imponga algún tipo de multa, de infracción, de consecuencias jurídicas, o que entre los mismos socios para determinar bien las responsabilidades y quién se queda con el perro, como dice la canción. Y bueno, pues habrá quien salga raspado en esa situación, ¿no? Y como en las familias, luego en las herencias entre socios, no está de más obviar que, pues, por más amistad que exista en el pasado, pues tienden a sucederse situaciones que, pues, se alejan, digamos, o uno desconoce a sus amigos y ahí es cuando quizás de verdad conoce a las personas, cuando ya de repente te hicieron una asamblea fantasma publicada en un periódico chafón y de repente emitieron un montón de acciones y ya te diluyeron y perdiste el control total de tu empresa. Entonces, no dejen de sí tener este momento de asesorarse con un buen abogado, ¿no? Habrá muchos, incluso ya aquí veo uno
echando malo con la cámara, gracias, Patricio. No dejen de tener esa oportunidad de acercarse a un abogado. Obviamente cuesta, pero cuesta más no haberse acercado en un principio. Porque digo, normalmente una empresa, cuando pues, no llega a un buen camino, pues bueno, a lo mejor ya te lo ahorraste, ¿no? Pero todos aspiramos a que nuestros emprendimientos lleguen al mejor de sus resultados y es ahí justo cuando se presentan los problemas de no haberse asesorado en un primer momento, ¿no? También en todas las documentaciones que estemos hablando, existirá tentación, ¿no? Oye, ChatGPT, échame el contrato de compraventa, échame el contrato de creación de la aplicación, échame el contrato entre socios. En muchas ocasiones tanto es como cualquier otro sistema de lenguaje por inteligencia artificial, la realidad es que sí otorga un documento, pues en ocasiones funcional, ¿no? Creo que hay contratos, no les puedo decir, no, todo está basuriento y nunca jamás lo utilicen. No, habrá cosas a lo mejor de poca escala que sí puedan utilizar, pero evidentemente no es lo mismo la capacidad a lo mejor de entendimiento de una persona, de un operador legal, que pueda visualizar la situación en un ambiente un poco más complejo y les pueda recomendar una u otra estipulación, a lo mejor una cláusula específica que los proteja de mejor manera que lo que va a hacer ChatGPT, ¿no? O sea, digo, háganlo si no hay otra solución, podría ser no, que las cosas salgan bien, pero pues es up to you, ¿no? Puede haber peligros adelante del camino, ¿no? Entonces, como ya más o menos me spoileraba, el segundo aviso sería, tómense las cosas con calma, ¿no? No se dejen llevar en estos ánimos de, oye, ya vamos a conseguir la inversión, o veo que mi socio es bien movido o algo. Sí, siéntense antes de pensar en emprender un negocio, a conocer a su socio, a establecer condiciones, ¿no? A establecer como en casos de matrimonio ese prenup o ese arreglo previo de socios donde esté claro qué espera uno del otro, ¿no? ¿Qué va a aportar cada uno a la empresa? Si es que lo va a aportar, pues bueno, que lo aporte de una vez, y si es una cuestión que se va a devengar en el tiempo, pues bueno, dejar ese acuerdo, ahorita llegamos a cuál acuerdo podría ser ese, pero no estar en la misma sintonía con su socio o no hacer un due diligence completo de su socio o sus socios o las personas que vayan a participar dentro de su empresa, sí tiene consecuencias, ¿no? En más de alguna ocasión he visto que uno, no siendo el principal, digamos, se termina mediante argucias legales quedando con la empresa y dejando bailando al otro, ¿no? Entonces, no lo dejen de hacer. Y bueno, no es un esfuerzo único de un primer momento. La verdad es que mantener un cumplimiento regulatorio a lo largo del tiempo requiere de esfuerzo, requiere de estarse continuamente asesorando o tener a una persona con conocimientos dentro de la empresa que pueda estarle dando cumplimiento y seguimiento a todas las soluciones que puedan surgir de cara de su empresa. O incluso si es que hay modificaciones, ¿no? Porque eso está siendo muy frecuente en la actualidad, ¿no? Que los marcos normativos están entendiendo un poco mejor cómo funcionan las empresas tecnológicas y están generando nuevas regulaciones que obviamente le aplican a sus empresas y que lógicamente tendrían que atender su pena de meterse en problemas legales a futuro, ¿no? Entonces, ya habiendo acotado estos disclaimers y esperando que entren ahorita que tienen los oídos más frescos en su mente, tenganlos muy presentes, nos abordamos a lo primero que habría que visualizar, ¿no? La plática creo que me gustaría dividirla en, digamos, en tres apartados, o quisiera comunicarles tres apartados: las partes o consideraciones legales previas a montar la empresa, las partes o el apartado, digamos, específico de, ok, ya tenemos un acuerdo entre socios, ya tenemos una idea, ya lo estamos piloteando, ya tenemos un MVP, ya lo estamos lanzando al mercado incluso, y queremos formalizarlo, es decir, ya tengo una empresa, pero quiero como que formalizar o arreglar un poquito más, y situaciones legales ya tengo una empresa formal que está operando en el mercado de la tecnología, ¿no? Entonces, en ese primer apartado de las cuestiones previas a tener un emprendimiento, pues podemos acordar algunas, ¿no? Número uno, y digo que le puse acuerdo de confidencialidad, algunos lo conocerán como un NDA, algunos lo conocerán con algún otro nombre rimbombante, pero pues de entrada es un acuerdo donde ambas partes se comprometen a no divulgar la información, o mejor dicho, a reconocer que se les ha divulgado una cierta información y que esta información pues, no podría salir del ámbito de esas dos partes, ¿no? Um, es curioso este acuerdo porque a fin de cuentas yo lo considero crítico, ¿no? Es un apartado extremadamente importante que tendría que
pues tenerse perfectamente delimitado dentro de todas las empresas, aunque cabe hacer el reconocimiento o la aceptación desde el ámbito legal, que no siempre es lo más efectivo, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, por más que sí lo tengas, obviamente que no, de que no lo tengas a que lo tengas, es mejor que lo tengas, pero también no por tenerlo ya están absolutamente protegidos y no va a haber ninguna contingencia en ese asunto. No, habrá que tener ciertos cuidados a la hora de divulgar información y de conversarla, sea con socios dentro de la empresa, o sea, con posibles socios afuera de la empresa que quieran sumarse en la capacidad que quieran, ¿no? Como sus capitalistas, como sus industriales de trabajo, como sea. Un acuerdo de confidencialidad es bastante importante. A pesar o no de su eficacia, sí es una cuestión que tendría que ser el paso cero, ¿no? En todos los casos tendría que ser el paso cero con quien sea que se vayan a asociar o que lo busquen, digamos, compartir información antes de abrir cualquier canal de comunicación, su acuerdo de confidencialidad. ¿Okay? Ya pensemos que, ok, ya firmamos su acuerdo de confidencialidad, ya se compartieron, oye, fíjate con esta idea, este emprendimiento que va a lograr esto y aquello, vamos a ser millonarios, como todos, el sueño de todos en el ámbito de la tecnología. Lo siguiente sería definir a lo mejor qué figura o qué primeros elementos tendrían que tomarse en cuenta o qué figura a lo mejor antes de pensar en formalizar al 100 podrían firmar. Una de estas figuras, y creo que digo ahí, cabe hacer el asterisco, digo, esta es una recomendación, esta es una idea, esta es una cosa que existe, digamos, dentro del universo de instituciones jurídicas, pero que, pues, vamos, hay otras tantas que pueden funcionarles con el mismo fin, ¿no? De tener claridad en sus acuerdos con sus socios. Yo pongo este ejemplo porque me parece muy asequible y aporta ciertos beneficios, ahorita llegamos a ellos, pero esto es un acuerdo de asociación en participación, ¿ok? Un acuerdo de asociación en participación es un contrato, es un convenio entre dos o más personas para crear, extinguir o modificar obligaciones, ¿no? Diría la teoría jurídica, pero es un papel que firmas con otra persona para acordar los términos en los cuales pues estarán participando, ¿no? Habrá alguno que diga, oye, yo voy a aportar tanto dinero en estos plazos, en estas fechas, de acuerdo a estos hitos. El otro dirá, oye, pues yo voy a aportar mi trabajo, voy a trabajar bajo estos hitos, voy a hacer esto, estas cosas, así, asado, ahí viene y sobrevino. Este tipo de acuerdo no genera una personalidad jurídica para la empresa, vamos, o sea, seguirían siendo, a final de cuentas, Juan y Pedro, o Diana y Laura, o como digamos quienes se asocien, los que estén haciendo los negocios y evidentemente tienen un exposure de responsabilidad pues completo, ¿no? No hay una figura que esté de por medio que pudiera proteger sus patrimonios. Entonces, es un buen acuerdo inicial, es un buen documento que podría ayudar a establecer ciertos términos que probablemente después se terminen de cerrar o de formalizar, pero pues principalmente ayuda a dos, tres cosas, ¿no? En esas dos, tres cosas principalmente, pues bueno, a tener una noción clara de la personalidad de quien estás contratando, ¿no? Oye, me llamo Felipe, vivo en este lado, este es mi domicilio, aquí están mis datos oficiales, mi domicilio para notificarme o mi correo, digamos, todo ese tipo de información de la persona pues, tendrá que estar plasmado en ese documento. Y principalmente creo que genera una aceptación, ¿no? Una aceptación de las tareas a realizar, ¿no? Por cada una de las partes. Y evidentemente con esa aceptación de las tareas podrás tú ya terminar, oye, pues sí era buen socio, sí cumplió con su parte, o oye, si desde ahorita ya no está cumpliendo con sus partes y no está respetando ni siquiera el acuerdo de asociación en participación, pues qué lo quiero incorporar a mi acta constitutiva, ¿no? O qué quiero hacer mayores negocios jurídicos con mayores responsabilidades en el tiempo. Entonces, este acuerdo, digo, no es que sea provisional, la verdad es que yo lo pongo aquí como provisional pensando en que aspiras a tener un acuerdo mucho más complejo, mucho más constituido. Digo, esto lo estoy platicando también desde la perspectiva del marco legal mexicano, pero en muchos lados de Latinoamérica y en el mundo hay figuras similares al contrato de asociación en participación, ¿no? Otra ventaja que a lo mejor pudiera tener este contrato es que, pues bueno, en cuentas, sí puedes ir a Hacienda y decir, oye, fíjate que tengo este contrato de asociación en participación, quiero registrarme en el Registro Federal de Causantes en RFC y para efectos de poder facturar bajo la denominación de la asociación en participación. Es decir, podría generarse una cierta imagen de formalidad respecto al emprendimiento desde ese apartado temprano,
insisto, sin personalidad jurídica independiente. Y bueno, digo, igual para los que no son nuevos, ¿qué es tener personalidad jurídica independiente de los socios? Que bueno, quien esté generando los tratos, los contratos, los, eh, los documentos legales correlativos a la empresa, ya no sería a lo mejor Felipe Sánchez en lo particular, sino sería la asociación en participación. Es decir, firmarían hoy contrato de compraventa excelente por una parte Patito AMP, pues, Patito Amarillo, asociación en participación, representan este acto por el señor Felipe y pues la persona con la que estés contratando, ¿no? Entonces ya te genera esa visión de cohesión en el emprendimiento que sí es importante transmitir a lo largo de los tratos que estés realizando. Tiene un muy bajo costo, insisto, pueden encontrar un formato y podrán ajustarlo con el suficiente tiempo y con el suficiente deseo de hacerlo bien, creo que podría quedar bien. Obviamente, si ven los abogados, 100 veces mejor. Pero es un documento que podrían firmar entre partes, que no tienen que pagarle a nadie, el registro tampoco es no tiene un costo, por lo tanto, pues es un buen acuerdo inicial, ¿no? Es un buen acuerdo para empezar tu emprendimiento, para tener términos ya fijados, claros entre los socios, sean uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los que sean, y, insisto, les da esa visualización de formalidad vía tener un registro general de causa noble, ¿ok? Entonces, digo, si en algún momento creo que lo puso Diana ahí, pero si en algún momento hubiera alguna duda o algo, obviamente con muchísimo gusto, échenme su pregunta más difícil. Vengo con la intención de responder la peor pregunta que me puedan lanzar, ¿no? Y tercero, ya pensando en que ok, ya nos asociamos, ya tenemos condiciones para desarrollar la primera etapa de nuestro negocio, podría pensarse que entonces sí, cuando empiece a mejorarse las condiciones de trabajo, piensen ya en formalizarse, ¿no? En firmar una sociedad mercantil donde emitan acciones, etcétera, etcétera. Para esos efectos existe un contrato en particular que no está reconocido necesariamente en el marco legal mexicano, ¿sabes? Bueno, mejor dicho, no está tipificado, por llamarlo de alguna manera, específicamente en el Código Civil, en el Código de Comercio, en algo así, pero que pues es un uso y costumbre, ¿no? Es algo estándar, frecuente en el mundo de los negocios a nivel mundial, y es un acuerdo de vesting. ¿Ok? Es un acuerdo de vesting de acciones. ¿Qué quiere decir este acuerdo o este contrato que pueden firmar con sus potenciales socios o trabajadores? Es un acuerdo donde las partes estipulan que tendrán que, bueno, número uno, que están de acuerdo en que van a formalizar una empresa en un determinado periodo de tiempo, es decir, oye, vamos en un año a ir con el notario a formalizar la empresa, hojuelas de maíz de Occidente, vegano SASB, ¿no? Entonces, fijan las condiciones, o es decir, prometen celebrar un negocio jurídico en el futuro, pero establecen hitos, momentos y situaciones bajo las cuales se ganarán la participación en esa futura empresa. ¿Y por qué esto es importante? Porque si en un primer momento tú dentro de tu empresa de, oye, vamos de boca así, 50 y 50, y obviamente tú platicas que vas a hacer y deshacer y que vas a ser un excelente socio, pues la realidad es que puedes confiar en esa persona y que eventualmente en el camino esta persona pues no cumpla con sus compromisos, ¿no? Entonces, si no cumplió con sus compromisos y tú ya le firmaste a la sociedad, pues ya te metiste en un problema, ¿no? Porque las cosas que a lo mejor tu productividad, tu esfuerzo, tu dinamismo pudiera haber generado a lo largo de ese periodo de tiempo, pues evidentemente le corresponderían al 50% de esa persona que probablemente no hizo un carajo. Entonces, por eso es importante ese periodo de tiempo donde estén construyendo, establecer obviamente los hitos, los parámetros, los goals que tiene que alcanzar cada uno, y sobre esos podrán definir cuántas acciones le va a tocar a cada quien, ¿no? A lo mejor hoy somos 5 socios, queremos repartir el 80% o el 100% de las empresas, cada quien se compromete a estas 10 acciones a lo largo de este año previo a firmar la empresa, y sobre eso, pues ya tú dirás, oye, cumpliste 5. Ah, bueno, pues en vez de darte 20,000 acciones, pues solo te voy a dar 10,000. Y los que sí cumplieron, pues bueno, será que se repartan proporcionalmente las acciones del que no cumplió o que se las salven a alguien que quiera incorporarse también a la sociedad, ¿no? Entonces, este acuerdo como tal
es también muy, muy valioso para constituir una empresa de tecnología. También pensemos, y esto es algo que sucede muchas veces, ¿no? Tienes un desarrollador, lo invitas, dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo vi que sí le sabes a esta onda, yo no tengo ni idea, pero te invito, ¿no? Te invito, obviamente, pues cobran muy caro los desarrolladores hoy en día, entonces le dices, oye, te voy a dar una lana, te voy a dar un sueldo fijo y el resto te lo voy a compensar en acciones, ¿no? Tipo lo que de alguna u otra manera sucedió en, por ejemplo, Nvidia, donde hoy es la empresa con mayores trabajadores millonarios del mundo, porque precisamente recibieron un paquete de compensación basado en acciones, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, si tú estableces ese pago bueno, ese pago diferenciado entre algo con liquidez y acciones, pues podrás fijarle y decir, oye, a ver, necesitas tenerme una beta de la aplicación en esta fecha, necesitas incorporar estas funciones en esta fecha, necesitas tener ya el modelo en mainnet en esta fecha, y si no logra de manera completa, digamos, o a entera satisfacción de los otros socios sus metas, pues podrás tú ya tener el acuerdo que pues, no le van a tocar tantas acciones, ¿no? Entonces, es una manera de protegerse previo a constituir una empresa, previo a valorar el esfuerzo y el desempeño que cada una de estas personas aporte a la empresa y genera evidentemente una relación mucho más sana, ¿no? Basada en resultados más que en otra cosa. Entonces, muy recomendable el tener estos tres acuerdos previos. Habrá muchos otros, necesito, pero les dejo estos porque los considero, digamos, de lo más estrictamente indispensable pensando en constituir una empresa. Estos acuerdos, eso sí, um, son privados, vamos, no tienen que ir con notario, no tienen que certificarlos de alguna manera, todavía nos quedamos, digamos, en ese primer ámbito que les decía de sí, la parte fiat, pero a lo mejor respetando un poco esta parte de peer-to-peer sin involucrar a terceros. Cualquiera de estos, si están en México o en algún otro país con influencia, pues, latina, romano, germánica, pues verán que existen los notarios y sí podrían firmar cualquiera de estos notarios o ratificar cualquiera de estos contratos con un notario. ¿Le da un mayor peso? Sí. Le da una característica específica que se llama la fecha cierta. Es importante, pues podría ser, aporta valor agregado, sí aporta un cierto valor agregado. No es imprescindible, ¿no? Cualquiera de estos tres los pueden firmar única y exclusivamente entre partes de su testigo de unidad. Y no hay tampoco un detrimento en ¿cómo le podemos llamar? En la calidad del contrato o en la capacidad o la validez que tendrá ese contrato entre las partes. Si van con notario y lo ratifican, evidentemente tiene más peso, se convierte a lo mejor en una documental pública que sería difícil restarle validez a si se firmó o no se firmó o a las condiciones a lo mejor en las que se firmó, pero siguen siendo acuerdos entre partes, ¿ok? Entonces, déjame ver si hay dudas. No hay dudas, de acuerdo. Voy bien, voy rápido, todos bien. Solo yo me estoy durmiendo, le tomo más al Me café. gustaría dejar un pequeño espacio por si alguien quiere abrir su micrófono y si tiene alguna duda, con mucho gusto puede ahorita desmutearse. Va, veo que Dan dice por ahí que acuerdos y contratos firmados por Firmamex. Hay muchas soluciones de firma digital, ¿no? Habrá diferentes, ¿cómo le podemos llamar? Grados de robustez bajo las cuales las plataformas te aporten a esa firma digital. Desde la DocuSign, a lo mejor que pues, no te suma demasiado, pero que no deja de ser un acuerdo que podrás vincular con otras tantas pruebas para poderle dar la mayor robustez del mundo. Obviamente, las plataformas que conlleven el uso de firmas electrónicas avanzadas, como la del SAT, pues sería lo mejor, ¿no? Sustituiría incluso quizás mejor que una firma autógrafa, o tendría mayor validez y robustez algo firmado con una firma avanzada, un contrato que una firma incluso autógrafa por aquello de las presunciones legales.
Pero es aliado prestador de servicios de certificación Secoban, entonces cada firma se hace, tiene un el sello, ¿no? Ok, sí, esos son los apartados, digo, iba para allá, gracias, Patricio, es correcto. Hay plataformas que le decía, desde el Adobe Fill and Sign, que pues es de lo más sencillo, ¿no? O firmar con el puro teléfono en un garabato ahí que se parezca a tu firma, a plataformas que a lo mejor ya cumplen con este tema de conservación de datos o plataformas que le agregan otra capa de seguridad o de fecha cierta. Lo máximo que pudieras aspirar a firmar en digital, insisto, sería tema de firma del SAT o la Fidel. A lo mejor digo, no estoy seguro que haya plataformas porque son muy, pues, digo, pues es más de nicho la Fidel, del Poder Judicial, pero pues firma electrónica avanzada del SAT sería algo que tiene, insisto, el mayor peso. Ya entre todas esas, la realidad es que todas valen, ¿no? A final de cuentas, la firma o la expresión de la firma no deja de ser, pues, am, esa prueba, digamos, de la expresión del consentimiento de las partes, de la forma que la des, evidentemente, pues podría, ¿cómo podemos decirse? Viciarse de alguna manera, ¿no? Hasta por más que le firmes con una firma autógrafa, pues podrás de que echarle ahí la firma fea o algo, presionar diferente, ¿no? Si alguien se quiere pasar de lanza, lo que voy es que se va a pasar de lanza, sea digital, sea en físico, sea lo otro, pero pues las plataformas digitales como se en muchos casos en el comercio internacional que no requieren de tantos formalismos legales, es un acuerdo entre partes, ¿no? Creo que después de esa firma habrá muchos otros actos que corroboren la existencia o no de ese acto jurídico y como les decía, estos de acá atrás, pues no dejan de ser cosas preparatorias a un acuerdo entre socios. Yo en este apartado de socios pues, no le vería, digamos, a un tema de cuidado mayúsculo, ¿no? Uno espera que tu socio actúe de buena fe, ¿no? O tratas de ponerte en relaciones comerciales con personas que actúen de buena fe. Y digo, obviamente sí tienes que tomar tus precauciones, pero a lo mejor no sería lo más. Ya un tema de proveeduría, de mucho miedo de peso, pues bueno, pues sí, preferiría a lo mejor tomar las mejores precauciones o las mejores prácticas para tratar de protegerte. Pero sí, digo, cualquier contrato firmado por vía digital, si es que pues, digo, hay estos elementos corroboratorios, sí tiene un valor específico, ¿no? El Código de Comercio regula, digamos, las condiciones para la contratación electrónica de manera genérica. Habrá algunas otras, la NOM, por ejemplo, esta parte de conservación de datos para poder visualizar que no se modificaron las condiciones del contrato. Pero insisto, o sea, y retomando el tema que les decía, si alguien se quiere pasar de lanza, por ejemplo, y firmaste en físico, firmaste solo la última hoja y de repente te cambiaron todas las de antes y recortaron las hojas y quedó ahí como que bien hecho la maroma, pues también se puede hacer, ¿no? Pero es un tema que sí se puede hacer, a fin de cuentas. Si alguien más quisiera abrir el micrófono, con muchísimo gusto. Si no, avanzamos un poquito más. Y yo pienso que Avanzamos. avanzamos. Ujú. Ok, va, super, avanzamos. Entonces, eh, ya en este segundo momento, pensando en que ya tuviste esta parte preparatoria, desarrollaste un MVP, ya estás en una cuestión donde ya estás generando ventas, donde ya estás generando a lo mejor alguna cierta atracción y necesitas a lo mejor para bajar a algunos otros fondos, para solicitar a un VC, algo, ¿no? Cualquiera de estos momentos o hitos donde se requiere del formalizarse un poco más, podemos encontrar que pues, el paso concreto específico es constituir una sociedad mercantil o una sociedad civil a lo mejor también, pero lo más suele es una sociedad mercantil. Y digo, aquí están de nuevo, son tres ejemplos, hay muchos otros figuras y digo, esto es también referido al marco legal mexicano, habrá en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en algunos otros lados, algunas otras figuras similares, pero dejo estas tres por ciertos apartados, igual si quieren los recorremos, ¿no? Entonces, constituir una empresa es importante, o sea, sí es un paso que le entrega una visión de formalidad más a la empresa. Ahí sí se genera una personalidad jurídica, ¿no? Y lo que hablaba de la personalidad jurídica sí es importante y sí es trascendente, porque en la mayoría de los casos, cuando tú estableces relaciones comerciales con otras empresas, más allá de que se vea formal, tú sí quieres proteger tu patrimonio, ¿no? Entonces, estos tres tipos de personas morales que les pongo en la presentación, sí generan una protección a tu patrimonio. Es decir,
Cada una de estas tiene única y exclusivamente responsabilidad subsidiaria respecto a los actos jurídicos que se celebran, o sea, bajo los contratos que se celebren. ¿Y eso qué significa, digamos, en español entendible para todos? Que si tú celebras algún contrato y algo sale mal, el monto máximo de tu exposure o de tu liability o de tu riesgo, digamos, legal, es el valor de la sociedad. Es decir, los acreedores irán, demandarán a la empresa, posiblemente te demandan a ti también como socio, como dueño de la misma, pero lo que tendrías que aportar solamente va hacia el monto que tú hayas aportado como capital para la empresa. Entonces, ese apartado, digo, antes se llamaban velo corporativo, tenía otras, eh, otras nomenclaturas en diferentes legislaciones, pero más o menos nos habla de eso, ¿no? De la cortina que establece la sociedad y que protege a los socios que conforman esa sociedad. Porque al ser independiente, ¿no? Al tener un nombre, al tener un patrimonio, un domicilio, una nacionalidad incluso, eso permite proteger el patrimonio de los socios y ya si tienes una casa o una herencia o ese tipo de cosas, pues no te la van a poder quitar vía los actos que se hayan celebrado directamente por la empresa, ¿no? Entonces, ya atendiendo, digamos, a las particularidades de cada una de estas empresas, pues bueno, habrá las sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Que son más una sociedad de personas, lo llama luego la teoría, y que evidentemente el foco está en las personas, no tanto en el dinero. Entonces, al tener un foco en las personas, por ejemplo, esta está limitada a menos socios, es más difícil el ingreso y la salida, y digo, entre comillas, el más difícil porque a lo mejor no es una cosa imposible, pero sí es un poco más complejo que en una sociedad anónima o en una de acciones bien simplificada, pero sí, a lo mejor es para un tipo de empresa que a lo mejor haces con tus familiares, con alguien conocido que a lo mejor trabajen en conjunto de manera cómoda. No tienes acciones, ¿no? Es más complejo sumar a personas e inversionistas externos. Normalmente para eso nos vamos a la siguiente, que es la sociedad anónima, pero digamos a eso. Pero tiene, pues digo, pues como ventaja principal quizás, ahora si lo ves del otro lado, si no quieres meter gente, pues esa rigidez a lo mejor para la entrada y la salida o ese mayor control de los órganos administrativos respecto al manejo interno de la empresa. De ahí en fuera, obviamente lo más usual son las sociedades anónimas, por lo menos en México, las sociedades anónimas promotoras de inversión, ¿no? Son pues bastante diferentes, se regulan en diferentes legislaciones, pero digamos que de lo común que tienen la anónima normal y la anónima promotora de inversión es que, pues, bueno, tienen este velo de protección corporativo, tienen el capital que se aporte por las personas a representar en acciones, lo que hace que a su vez sea sencillo, pues, transmitir esas acciones, porque son títulos de crédito, incorporar o hacer nuevas emisiones de acciones para poder incorporar a nuevas personas, y eso es importante, ¿no? Porque a final de cuentas, si tú tienes el dominio de tu empresa, ¿no? Tú y tu socio fundador quieren mantener el dominio de la empresa. Si ustedes tienen una responsabilidad limitada y suben a alguien con 100 millones de dólares, pues los va a mayoritar, ¿no? Su parte social va a ser gigantesca comparada con la de ustedes. Y lo mismo sucede a lo mejor en una sociedad anónima normal. La sociedad anónima promotora de inversión ciertamente te permite emitir acciones de diferentes series con diferentes poderes, por llamarle de alguna manera, dentro de la empresa. Es decir, tú podrías emitir una serie de acciones Z donde, digamos, en capital sea 10, 100, 1000 veces más grande de lo que tú aportaste como socio a esa empresa, pero esas empresas como tal no tendrían capacidad de votar en en las asambleas, ¿no? Las asambleas, cualquiera de los tres tipos, son los momentos específicos donde los socios pueden manifestar, sea en una ordinaria o sea en una extraordinaria, dependiendo de las situaciones, de acuerdo a lo que regula el código y la ley general de sociedades mercantiles, pero en estos momentos es donde los socios se apersonan, ¿no? Se juntan, se reúnen para tomar las decisiones críticas de la empresa, o para rendir cuentas o para asuntos varios. Entonces, en esas asambleas, aquellas acciones, para mejor fundadoras o acciones de la primera serie, podrán ir a la asamblea y decir, oye, pues
no me gustó hacia dónde va la dirección de la empresa, hay que vender las cosas, no hay que vender las cosas, hay que comprar nuevas cosas, no sé, decisiones trascendentales de fondo de la empresa. Y ese socio que a lo mejor es solamente es inversionista y que no tiene ni idea de cómo está operando la empresa, podrás incorporarlo, podrá ir a la asamblea, perdón, mis ayudantes están peleando aquí, pero este, podrá ir a la asamblea a escuchar qué tal va el desarrollo de la misma, pero no podrá votar, ¿no? No podrá manifestar y decir, oye, yo quiero que vaya para acá, yo quiero que vaya para acá, yo quiero hacer esto, lo otro. No tendrán esa capacidad, lo que permite que evidentemente incorpores o te beneficies de las aportaciones al flujo de dinero que te hagan esas personas, pero que no te meta el pie en las determinaciones del manejo interno de la empresa que luego pues, se prefiere que se guarde para los socios fundadores de la misma, ¿no? Ese es el principal beneficio a lo mejor de la sociedad anónima promotora de inversión, más allá del tema de la facilidad de vender las acciones, ¿no? De endosarlas y pasarlas a un tercero. Y bueno, el último tipo de sociedad que podría a lo mejor recomendarles es las SAS, de las herencias, de lo único bueno que hizo nuestro presidente. Bueno, hay una pregunta por ahí que, deja ver qué significa CB, ejemplo, SASB. El CB es el capital variable. En cualquiera de estas puede ser una sociedad CB de capital variable. ¿Qué implica eso? Que en el acta constitutivo tú estableces que los socios durante el periodo de vida de la empresa podrán estar haciendo aportaciones al capital social de la empresa, que es una aportación, pues decir, oye, de mi dinero, de mi patrimonio, yo transfiero a la cuenta de la empresa a 1 millón de pesos porque se necesita para, pues, no sé, gastos, cumplimiento de algún requisito legal o lo que sea. Esas aportaciones, por ejemplo, están exentas de impuestos. Esas aportaciones constituyen el patrimonio neto de la sociedad y bajo el cual puede, digamos, operar. Y si tú no pones que la sociedad es capital variable, pues digo, no es el fin del mundo. Puede ser una asamblea con los socios donde se acuerde que se podrá modificar el tipo de sociedad para poder variar, digamos, de manera libre el capital de la empresa, pero por uso pues, se estila que desde un principio la hagas de capital variable para no tener que meterte en demasiados problemas para hacer esas aportaciones. Porque digo, es más un tema contable, fiscal y contable que un tema eminentemente jurídico. Entonces, pues bueno, dejar la puerta abierta no está de más. Y bueno, y nada más llegando al último punto, de la sociedad por acciones simplificada, porque chango, ya se me está acabando el tiempo. Pero respecto a la sociedad por acciones simplificada, también es una sociedad positiva porque te protege, es una sociedad positiva porque te permite la incorporación de socios, no te permite la incorporación de socios que no tengan voz y voto en las asambleas, pero tiene una particularidad para quienes estén pensando en emprender desde México, y es que, si bien es cierto, la sociedad de responsabilidad limitada, y la anónima, promotora de inversión, la anónima bursátil y todas esas otras sociedades que tienes que ir con notario, pues te va a costar un dinero, ¿no? Vas a tener que desprenderte de 15, 18, 20,000 pesos, dependiendo del notario, lo que te cobre, de los honorarios que te cobre, más, obviamente, o mejor dicho, dentro de ese pago están los honorarios y los derechos que se pagan para poder registrar la sociedad. Y este último tipo no requiere de ese pago al notario, ¿no? Porque esta sociedad, como tal les decía, fue de las herencias que nos dejó Peña Nieto, es un tipo de sociedad que sí genera personalidad jurídica, que sí le da formalidad. Obviamente, a algunos lados, de facto, es complejo que te la acepten, ¿no? Porque no es muy diferente su estructura a la de una sociedad normal que fuiste con el notario, porque la firmas de manera digital en la plataforma de la Secretaría de Economía. Solamente como requisito y parte importante es que los socios necesitan estar registrados en el sistema de administración tributaria, es decir, tienen que tener un registro federal de constantes, un RFC, y una firma electrónica válida para poder acceder a la plataforma y poder, digamos, firmar el contrato de sociedad de acciones simplificadas, ¿no? Puntos favorables para esta, como les decía, pues es gratis, no tienes que pagarle a un notario, tiene personal jurídica, tiene protección patrimonial, tiene un hard cap, y es que esta sociedad no puede facturar, bueno, de acuerdo al número de inflación en este momento, a lo mejor no tengo la cifra exacta, pero eran
5 millones de aquel momento a ahorita, pues probablemente ya van 6 millones 200, una cosa así a lo mejor, eh, al año. Y entonces, si pasa eso, pues bueno, tendrás que brincarte al siguiente tipo de sociedad, es decir, la anónima, en alguna de sus modalidades o de responsabilidad delimitada o de comandito, de la que tú quieras. Pero es un muy buen vehículo jurídico para formalizar tu empresa, para tener ya un contrato de sociedad y poder crear una empresa como tal formal, ¿no? Dentro del marco jurídico de México. Entiendo que en muchos otros países también hay figuras similares. También otra cosa importante de esta es que en cualquiera de las otras dos, tres, cuatro, cinco, los otros tipos de sociedades, requieres dos personas a fuerzas, necesitas tener un socio sí o sí. Y en esta modalidad puedes hacerlo como una sociedad unipersonal, ¿no? Puedes constituirte solamente con un socio, que será el dueño del 100% de la empresa, y pues bueno, es un aspecto interesante cuando vas empezando, ¿no? Que no quieres a lo mejor incorporarlo y que más bien a lo mejor vía el vesting después le vas a dar a otras acciones, podría funcionar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, creo que digo, hasta este punto de las sociedades, como les decía, son las recomendables. Cualquiera, dependiendo de su empresa, podrá ser más o menos recomendable. Ah, había escuchado, bueno, hay otra pregunta por ahí, con que los bancos y las demás instituciones no se adaptan a las SAS. Eso es cierto, o sea, eso es más o menos cierto. Los bancos y las instituciones normalmente guardan muchas reservas hacia esa sociedad. Yo por puro interés académico constituí una por allá del 2017 y sí en el banco fue un dolor de cabeza abrir una cuenta. Hoy en día entiendo que hay unos bancos que ya son un poquito más abiertos a así abrirte una cuenta sin mayor problema. Eh, Insisto, el tema es más una cuestión de tradición que de lo que legalmente puede o no hacer la empresa. Legalmente hace exactamente lo mismo y legalmente tendrá en muchos apartados las mismas responsabilidades, las mismas capacidades, pero por usos y costumbres, vamos, o por the risking de las instituciones financieras y de algunos otros, pues dicen, oye, a ver, me llega una sociedad anónima con un legajo de 100 hojas de N número de cláusulas pasadas ante la fe de un notario, pues se ve chido, ¿no? O sea, se ve formal, se ve sólido. Me llega un amigo que imprimió en su casa, en su impresora, en unas hojas carta, un montón de papeles que dicen que es una sociedad, pues, o sea, se ve diferente, ¿no? Se ve diferente. Pero la realidad es que tienen el mismo peso y no tendrían por qué rechazar la incorporación o la formalización de una de esas empresas. Las capacidades y responsabilidades, bueno, de Gustavo, respecto a capacidades y responsabilidades, son pues muy similares, ¿no? O sea, digo, hay una distinción importante y digo, no me tienes ese aspecto tan específico del asunto, pero en una sociedad anónima promotora de la inversión, tienes que tener, por ejemplo, un consejo de administración, necesitas tener ciertos órganos internos de control. La sociedad por acción simplificada sí tiene menos cargas burocráticas, por llamarle de alguna manera, porque cualquiera de las dos primeras te pide necesariamente la ley que tengas libro de mayor, libro de menor, libro de acciones, n número de formalismos jurídicos para poder pensar en que llevas correctamente el cumplimiento de tus obligaciones legales. Y la sociedad por acciones simplificadas, pues dos, tres escalones más sencilla. De hecho, muchos de los trámites se pueden hacer directamente en la página de la Secretaría de Economía, de nuevo con la firma electrónica avanzada de la sociedad. Entonces, pues digo, una distinción importante entre capacidades y responsabilidades no la hay. Creo que la parte fundamental, que es la protección de tu patrimonio, es la misma. La parte de las asambleas, pues es prácticamente la misma. Y bueno, si ya tienes la empresa constituida y quieres agregar nuevos socios, ¿cómo es el proceso? Hay de varias sopas, ¿no? Lo más usual, y pensando en que tienes una de las primeras, es que sí tienes que ir con el notario, ahí sí tienes que ir a pagarle otros 15,000 pesos a lo mejor, para hacer una asamblea, ¿no? Una asamblea extraordinaria donde los socios que ya están dentro de la empresa, pues de manera unánime o por lo menos mayoritaria, de acuerdo a si fue en primera o en segunda convocatoria, deciden incorporar a nuevos socios, emitir nuevas acciones y va a hablar de señalarse ahí qué tipo de acciones se van a emitir dependiendo de la sociedad. Y con esas acciones, pues van a decir, oye, las va a comprar o se va a incorporar
Juan Cuerdas, ¿no? Juan Cuerdas va a aportar tanto dinero al capital, sus acciones son de este tipo, pero sí tienes que ir con el notario. Es importante sí hacer la asamblea, ¿no? Sí convocar a lo mejor en el domicilio de la empresa, este, hacer tu redacción de la asamblea, ¿no? De se apersonaron, los contamos, hubo nombramientos de escrutadores, de presidente, secretario, todos esos formalismos legales que... Denme un segundo. Perdón, mi asistente necesitaba ayuda. Entonces, les decía respecto al proceso para socios, creo que ahí estaba cubierto. Entonces, haces tu convocatoria, esperas que vayan todos, dependiendo si son muchos o pocos, necesitarías sí el 75% de los presentes para hacer modificaciones importantes, digamos, dentro de la extraordinaria. Pues sí, es importante la incorporación de nuevos socios. Pero mientras hagas bien tu proceso, todo está bien, ¿no? Luego, de las SAS, todos los socios tienen el mismo nivel voto por cantidad de acciones. Sí, es correcto. En una SAS no hay esa distinción importante. Sí puedes hacer variaciones pequeñas tanto en la anónima como en la SAS. De a lo mejor unos reciben más dinero, pero tienen un poquito menos voto, pero todos tienen que votar, todos tienen que ser parte. No puedes, digamos, separarlos por completo, como si lo puedes hacer en una promotora de inversión. Entonces, creo que digo, esa era mi pregunta de si puedes emitir diferentes inversiones. No, no puedes emitir. Digo, puedes hacerlo, pero no tienen ese alcance como si lo tiene una promotora de inversión. ¿Va? Entonces, si ya no hay más dudas de esta parte, voy a apurarme rápidamente a abarcar, o sea, a lo mejor lo demás. Que sí es importante también cuando tienes un emprendimiento, pues proteger el contenido de propiedad intelectual que tienes dentro de la empresa, sean patentes, digo, a lo mejor no es, no, sí, una empresa tecnológica, pues sí, que tiene de hacer la parte prioritaria con los requisitos y regulaciones y consideraciones específicas que lleva las patentes. La marca pues digo, realmente cuesta 2.900 a lo mejor de derechos más la parte que te cobra el abogado. Ya para cuando estás constituido, sí es una cosa que sí te protege bastante, sí es importante hacerlo. Por lo menos en una clase, ¿no? Existen diferentes clases para productos y servicios. Habrá abogados que luego te recomiendo, oye, sí, inscríbela en todas las clases prácticamente, porque puede que un día vendas otro. Con que tengas un registro en la actividad preponderante para iniciar me parece suficiente. Después sí habrá otras que de una u otra manera choquen con tus actividades y sea pertinente registrarlas. Los diseños industriales también es importante tenerlos presentes. Que sí es importante mencionar los códigos como tal, o sea, si tú tienes una aplicación o un código que tú hiciste y quieres registrarlo para que nadie más pueda utilizarlo, no se puede. O sea, sí se puede, vamos, sí puedes registrar los derechos de autor sobre tu código, pero los efectos que tradicionalmente uno esperaría respecto al código no llegan a ser tan fuertes. No puedes pelearte porque utilizó tu código para hacer unas funcionalidades similares a las tuyas, vas a perderla. La realidad es que ahí la mejor protección, pues sí, es como que guardarlo como un secreto, ¿no? O sea, proteger de la mejor manera tus bases de datos con las personas que tienen acceso a vía acuerdos de confidencialidad que hablamos en el principio, pero el registro del código, yo incluso en algunos casos lo vería hasta contraproducente, ¿no? Porque tienes que hacer el disclosure completo para poder acceder al registro de derechos de autor, que de hecho el registro de derechos de autor no es otra cosa más que tener un papelito que diga que sí es el dueño o tener como esa facilidad para comprobar la propiedad pero lo modifica un poquito y ya es otro código diferente que no puedes pelearte. Entonces, no pueden registrar el código, no pueden registrar tampoco de ninguna manera el modelo del negocio, vamos, si ustedes inventan una nueva manera de hacer negocios que va y viene y la flor de la abundancia, algo así, no se puede registrar tampoco, entonces sí ténganlo muy presente que es algo que más bien tendrían que, eh, pues, tener muy bien amarrado en la parte interna de su empresa, es decir, con sus socios y con las personas que colaboran en la empresa, que puedan tener contacto con esa información, para que evidentemente si es que hacen un disclosure de esa información, pues puedan ustedes sancionarlo o mitigar de la mejor manera posible esa posible
breach de información, ¿no? Entonces, este también es un tema crítico que ya va más allá después de haber constituido la empresa. Y el otro tema que también creo que sería muy crítico, el tema de datos, bueno, tema de datos lo voy a mencionar muy rápido porque ya me comió el tiempo, pero bueno, tema de datos sí es importante. El manejo de datos personales principalmente pues es crítico, ¿no? El que ustedes tengan su aviso de privacidad, que permitan el acceso a los derechos ARCO, si tienen clientes en Europa o clientes en Estados Unidos, pero principalmente en Europa, es un problemón el manejo de datos de los europeos, porque al final de cuentas asisten en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en donde sea. Las reglas del manejo de los datos de los clientes europeos se rigen por las reglas europeas y que son extremadamente más estrictas que a lo mejor que lo que pueden tenerse en Estados Unidos o México se parece mucho, pero son mucho más estrictos en el enforcement de esas normativas de datos personales. Entonces, sí sean cuidadosos de esos datos. ¿Qué son datos personales? Todos aquellos que hacen identificado o identificable a alguna persona, por lo que, pues bueno, si tienen su nombre, su correo, su seudónimo, su dirección, sus estados de cuenta, todo ese tipo de información, sí hay que manejarlo de una manera muy segura y muy concreta y principalmente en cuestiones personales, no transferirlos. ¿Ok? Si su empresa los utiliza, ya dijeron que los van a utilizar, pues bueno, úsenlos para lo que dijeron que los van a usar y no los pasen, ¿no? No los filtren, no los vendan, no se aprovechen de eso, salvo que hayan tomado las precauciones legales específicas para poder explotar ese modelo de negocios, digamos así. ¿Qué pasa si tienes registrada la marca en México y algún cliente de otro país descarga y compra tu software? Ah, pues mira, do- depende, ¿no? Respuesta básica de abogado, ¿no? Depende. Si tú le dijiste que tienes prohibido el uso por ciertos países y tomaste medidas para prevenir que eso sucediera y de todos modos lo utilizó y te brincó, pues no tienes problemas. Si no tomaste esas medidas y el otro lo descargó, pues bueno, si es de Europa te van a aplicar las normas de allá. Si es de otro país y tú en los términos y condiciones o en el contrato de prestación de servicios digitales le pusiste que se va a ceñir a la normativa mexicana, pues tendrías menos problemas, ¿no? Pero bueno, depende, es una cuestión casuística. Nada más, les digo, el tema de trabajar o de darle servicio a europeos es el crítico, ¿no? Ya son muy estrictos con las normas y son muy buenos para regular y darle seguimiento, ¿no? Acá en México, que te caiga el INAI por un tema de datos personales, pues digo, no es imposible, pero es mucho menos probable a que te caiga la Unión Europea en materia de datos, ¿no? Y principalmente cuando ya creciste en tu modelo de negocios, ¿no? Entonces, el tema de datos es importante. El tema de datos no personales, ¿no? O el manejo absoluto de datos también es importante si tenerlo por ahí visto, ¿no? Si vas a hacer un seguimiento, si las cookies, si las transferencias, si el acceso a otras plataformas para que permita, digamos, de alguna manera rastrear a las personas o el uso ético de la información para no generar vulneraciones a las personas son temas que apenas están desarrollando, pero que ya se están viendo cada vez más consecuencias negativas de no haber previsto ese tipo de cosas. Ahí, obviamente, la recomendación es paguen la asesoría, ¿no? O sea, sí acérquense a alguien que sí le sabe, y eso sí es importante también, acérquense a alguien que sí le sabe de verdad, porque habrá muchos vendehumos que se juran los más expertos con 50 años de experiencia en inteligencia artificial y manejo de datos y lo que sea, y pues puro cuento. Entonces, pues digo, procuren asesorarse a alguien que sí le sabe para generar un correcto manejo de datos, ¿no? Y es un tema que luego se van a dar cuenta de quién sí le sabe. El que sí les habla de jerarquizar la información, de generar, digamos, compartamentalización de quién no tiene responsabilidades, firewalls, todo ese tipo de cosas. Ese es alguien que sí le sabe. Si alguien nomás, claro, si te hago tu acuerdo y tu convenio y te cobro 10,000 pesos, ese güey no le sabe, entonces huyan rápidamente y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Pero el tema nada más laboral, antes de que se me acabe el tiempo, el tema laboral es otro apartado crítico aquí en China, en México, donde sea el tema laboral es crítico por dos cosas, ¿no? Número uno, en cuestiones de código, tendrían que pensar que regulen perfectamente si están haciendo un contrato de obra por encargo, si están haciendo alguien contrataron de manera subordinada para que desarrollara el código.
tengan presente que, pues luego, a fin de cuentas, el principal valor de una empresa de tecnología, pues tienden a ser ese tipo de temas de tecnología. Entonces, si no hicieron ese contrato ahora y no hay una transferencia de la propiedad de las plataformas tecnológicas, es un problema mayúsculo más adelante en el camino. Entonces, ténganlo muy presente y regúlenlo de la mejor manera posible. Sus trabajadores, la realidad es que luego es costoso dar las prestaciones que son necesarias de acuerdo al marco legal mexicano y en algunos otros países, también son muy gravosas, pero no darles prestaciones, a lo mejor en el ramo tecnológico no es tanto, ¿no? Porque pues, no es como que están en una fábrica y se van a mochar una mano y te va a tocar pagarles de por vida su sueldo. Pero sí es importante, ¿no? Y más que nada porque regulatoriamente hablando hay una cargada por buscar quién es el que puede aportar mayor dinero a las arcas gubernamentales, entonces pues, les aplican unas medidas de terrorismo fiscal. Mientras se manejen enteramente en criptomonedas, pues no hay mucho problema. De hecho, ya me iba a brincar la parte fiscal, pero creo que el tiempo no va a dar. Entonces, ahí, pues, a lo mejor luego agendamos la sesión B para ver las cosas que faltaron. Pero en esta parte importante, la parte laboral, sí traten de buscar, pues, negociar de la mejor manera y principalmente, más que negociar, guarden los documentos de respaldo de esa relación laboral. ¿Okay? Entonces, su contrato de las condiciones en un principio es importante, lo firmen como lo firmen, pero principalmente y más que el contrato, necesitan guardar los recibos de pago de las nóminas, preferiblemente obviamente timbrados por el SAT, sea que usen una cantidad real y una cantidad Black Ops, guarden toda esa información, guarden los ingresos y las salidas de sus trabajadores, es decir, la asistencia es crítica, que tengan un control de que asisten o no asisten. Si trabajan remoto o híbrido, ese tipo de cosas, pues bueno, también se vuelve un poco más complejo el control de eso, pero sí es crítico porque a la hora de que los demanden, se van a meter en un problema de, oye, me tenía trabajando horas extra, era un desgraciado, y derechos digitales del trabajo, y a las 10 de la noche quería que le mandara las cosas, y es un problema mayúsculo. Asesórense también en ese apartado. Y digo, en la parte colectiva todavía no es muy frecuente, no es muy usual que haya sindicatos terroristas en materia tecnológica, pero no tardan en encontrar a lo mejor ese nicho de mercado y sería algo que tengan que también tener cuidado. Entonces, creo que abarcamos lo principal, las cosas más importantes se mencionaron. Eh, y otras tantas que nos hayan quedado, pues, digo, nos echamos otra sesión más en el futuro, pero porque yo sí me tengo que ir a una junta de otro a las 6, pues les agradezco mucho su atención. A Patricio, que echó ahí la cámara todo el tiempo, muy agradecido. Me gustó tu escritorio ya tras tu librero, te lo voy a copiar. Muchas gracias, Luis, por tu charla, la verdad fue bastante buena. Y igual si se quedan con algunas dudas, pues lo pueden postear en Dudas Emprendedor, ahí Luis está en Discord, con mucho gusto ahí cualquier duda que se quedó, ahí lo pueden atender. Y pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, que tengan bonita tarde. Adiós, nos vemos. Justo Gracias. Y muchas gracias.